Vamos a informarles sobre la decisión de la apertura de los archivos de la Policía Federal, de la policía encargada del espionaje en otros tiempos y del desaparecido CISEN, todos los expedientes que estaban resguardados, protegidos, se van a poner a consideración, se van a abrir para que los ciudadanos puedan tener acceso a ellos, sobre todo los investigadores. Es parte del programa de fortalecimiento de nuestra memoria histórica. Van a exponer sobre este tema el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, y el director del Archivo General de la Nación, el historiador Carlos Ruiz Abreu. Los dos van a explicarles sobre estos expedientes que estaban protegidos, custodiados, cuidados por el antiguo CISEN, sin acceso a los investigadores y a los ciudadanos, estaban reservados. Todo esto se abre por completo, transparencia en lo general, solo con las limitaciones que establece la ley, lo que tiene que ver con cuestiones de protección a niños, a familiares, lo que pueda afectar, dañar la dignidad de las personas, los derechos humanos. Entonces vamos a pedirle a Zoé que nos informe sobre este tema. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Si pueden poner la presentación. Digamos, la conformación de estos documentos viene de hace muchos años, es una parte de un acervo histórico que forma parte de la memoria justamente histórica de la nación, desde las primeras instituciones encargadas de temas de información política y de inteligencia, prácticamente desde 1918 con aquella, la sección primera de la Secretaría de Gobernación en la época del presidente Venustiano Carranza, y pueden pasar a la siguiente, y digamos hasta llegar a aquella institución de la Dirección Federal de Seguridad, surgida en 1948, y el Departamento de Investigaciones Políticas y Sociales, después Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Estas dos instituciones en 1985 se fusionaron, creándose la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, que en 1989 pasaría a ser el CISEN. Como ustedes lo saben, a partir de este 2019, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, promovió la extinción del CISEN para dar paso a este nuevo paradigma con el Centro Nacional de Inteligencia. Puede pasar a la siguiente. La apertura tiene una historia mucho más antigua, más anterior a lo que ocurrió en el 2001 y 2002. En 82, cuando la antigua cárcel de Lecumberri se convirtió en la sede del Archivo General de la Nación,
Desde entonces la Secretaría de Gobernación empezó a pasar algunos de sus archivos y de información producida por la Dirección Federal de Seguridad particularmente. Cuando fue la fusión con la Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, perdón, con la creación de esta dirección, se transfirieron otros archivos al Archivo General de la Nación y en 98 hubo otra entrega. Pueden pasar a la siguiente. En 2001, con mucho bombo y platillo, se habló de que habría una apertura, particularmente de cuestiones que tenían que ver con movimientos políticos y sociales y en específico el movimiento del 68. En aquel momento hubo un decreto que le solicitaba a las dependencias hicieran entrega de esta información al Archivo General de la Nación. Particularmente, el entonces CISEN hizo entrega de una serie de información. Podemos pasar a la siguiente. El 19 de febrero de 2002, de 4,223 cajas, que en realidad no tenían información del CISEN, era documentación de la Dirección Federal de Seguridad y la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales. Algo del acervo también lo componían información del Instituto Nacional de Migración, de la SEDENA, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero fundamentalmente era de estas dos instituciones, pero llegaba hasta 1985. Ese archivo se establecía en este propio decreto, tenía que pasar en su custodia, documentación, ordenamiento al Archivo General de la Nación. Estaba en el artículo 7 de ese decreto establecida ese mandato, que tenía que pasar no solamente la documentación, sino la custodia de todo el archivo. El asunto es que ese artículo no necesariamente se cumplió a cabalidad, porque no era solamente recibir la documentación, sino custodiarla, organizarla y conservarla a partir de los lineamientos del Archivo General de la Nación. Pueden pasar a la siguiente. Se empieza a dar una información, incluso de varios medios, particularmente en 2017, donde se da cuenta que el archivo en general sigue siendo custodiado por el CISEN. Estaba efectivamente en el Archivo General de la Nación, pero seguía custodiado por el CISEN. Muchos de quienes hicieron investigaciones ahí, historiadores, periodistas, lo que recibían era una documentación que proporcionaba el CISEN, no el Archivo General de la Nación. Esa fue la situación que el actual director, Carlos Ruiz Abreu, encontró cuando descubre pues, que toda esa información estaba custodiada todavía por esta institución. Pueden pasar a la siguiente. Entonces, digamos que este es como la línea del tiempo de estos hechos. Lo que se conoció durante mucho tiempo como el archivo del CISEN, que llegaba hasta el 85, posteriormente empezó a tener una serie de reservas, versiones públicas que muchos de ustedes conocieron, testadas y demás. El acuerdo que fue publicado el día de ayer, bueno, esto fue parte de la promoción que se le dio a esta situación, que de hecho 16 años después no terminó jamás de concretarse, toda vez que estaba en el archivo, pero seguía siendo custodiado por el CISEN hasta hace apenas algunas semanas. En ese sentido, el acuerdo que fue publicado el día de ayer en el periódico oficial de la Federación da la instrucción por parte del presidente a todas las instituciones a que la información del 85 para acá se entregue directamente al Archivo General de la Nación, lo que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales y un nuevo criterio que estaba ausente en aquel decreto del 2001, que son actos de corrupción de todo tipo. El director dará cuenta de cómo se está planteando el acuerdo para hacer efectiva este derecho a la memoria y abrir finalmente estos documentos por un interés público superior. Pueden pasar a la siguiente. Lo que no se había concretado, que es una apertura ordenada
con digitalización, un ordenamiento y un tratamiento archivístico. Está planteado así en el acuerdo, a partir de una serie de lineamientos que serán publicados en los próximos días, para entonces sí lograr que este derecho a la memoria histórica del país sea concretado. Si pueden pasar a la siguiente. Es un esfuerzo que involucrará, además del Archivo General de la Nación, pues a especialistas en biblioteconomía y archivonomía, y también a jóvenes construyendo el futuro, buscando que haya jóvenes interesados o que hayan estudiado estas materias, a que ayuden a este proceso enorme para el ordenamiento y la digitalización. Pero el archivo de 85 para atrás, que actualmente está, es el que se le tiene que dar apertura a partir de estos lineamientos, para que todo mundo pueda llegar a él y hacer cumplir esto que se había anunciado durante mucho tiempo, que estuvo abierto en algún momento, pero que después, particularmente en 2014, empezó a tener ciertas restricciones y unas versiones públicas que no generaba el archivo, sino el propio CISEN. Estos lineamientos tienen que estar de la mano, pues, de los nuevos ordenamientos, particularmente la Ley de Archivos, la Ley de Protección de Datos Personales, a partir de lo que venga de 85 para 2019, lo que tenga que ver, como ya lo mencionaba el presidente, y que pueda lastimar la dignidad de las personas, preferencias y datos personales, procesos judiciales que están en curso y que tienen una clasificación diferente. Pero la instrucción y la intención es máxima publicidad, poniendo por delante el interés público a conocer la verdad y construir una memoria histórica, pues, que no permita ningún tipo de simulación. Será por mi parte todo, señor presidente. Buenos días. Nosotros tenemos ante este acuerdo firmado el día de ayer por el presidente, estamos obligados a recibir toda la documentación que nos manden las instituciones del Poder Ejecutivo Federal. Por eso está firmado por todos los secretarios de Estado. El archivo, obviamente que puede recibirlo sin ningún problema. Vamos a llevar un proceso archivístico que no se tuvo en el pasado. Digamos que tenemos 90 años de información en el archivo, de lo que ya explicó Zoe, pero esta información, la mayoría, está organizada de una manera que prácticamente por policías, por gente que no tenía ninguna actividad en la archivística. Entonces, hay todavía cajas. De hecho, ellos mismos muchas veces no sabían qué había en esa documentación. Tenemos que entonces aplicar a todos estos documentos un proceso archivístico que es identificar qué hay, ordenar, clasificar y describir, para que todos los investigadores, todos los interesados puedan acceder fácilmente a lo que buscan. En ese proceso, pues nosotros estaremos inmersos ante este acuerdo firmado por el presidente. Tenemos 28 días prácticamente para dar los lineamientos y 180 días para que nos coordinemos con todas las instituciones públicas para decirles cómo es que nos deben de transferir los documentos. Quiero aclarar una cosa muy importante. Antes no se decía transferencias. El gobierno trasladaba información al archivo. Disponían que se depositara allí. Por consecuencia, pues no tenían ninguna ordenación y nos las dejaron prácticamente en bruto.
Tenemos algunos de estos 90 años de información, algunos instrumentos de consulta, algunos ficheros, pero no toda la información está ordenada. Quiero decirles que yo estuve encerrado en el Archivo General de la Nación en los años 80 y 90, obviamente ya no como preso porque ya había desaparecido en el 76 Lecumberri, la cárcel, como investigador. Y durante 16 años pues estuve a cargo de la dirección del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Tengo 40 años de experiencia como historiador y como archivista. Me he dedicado a la organización de los papeles antiguos, de los expedientes, de nuestra memoria histórica del país. Estamos comprometidos entonces, este gobierno, yo tengo la instrucción de que abramos todos los expedientes que se tengan que abrir. Esta memoria debe de ser conocida por todos. Nadie puede, no podemos limitar el acceso a la información. Es una instrucción y una convicción propia. Entonces, queremos que nos ayuden a divulgar, a difundir este acuerdo. A partir de lunes, el Archivo General de la Nación, bueno, ya tiene un mes o 2 meses que nosotros estamos recibiendo muchas solicitudes de información pública de diferentes personajes y de diferentes eventos. Quiero nada más por último decirles que el episodio que pasó en diciembre, yo tomo posesión el 1 de diciembre y cuando llego, pues como buen investigador y además que conozco perfectamente el archivo, lo empiezo a recorrer. Y sucede que hay una parte una de las galerías que no puedo entrar. Entonces yo empiezo a investigar y digo, bueno, yo soy el director de este archivo, ¿cómo es que no puedo acceder a una parte de él, no? Entonces, pues me dicen, pues no, aquí solamente las llaves las tiene el personal del CISEN. Se fueron de vacaciones y en enero, pues yo informé a las autoridades, a los superiores y les dije que teníamos que poner orden en el archivo, puesto que no podíamos permitir que se tuviera secuestrada prácticamente esa información. Nos pusimos de acuerdo y nos entregaron las llaves de esa puerta secreta y es lo que estamos abriendo al público a partir de hoy. Esta fue un poco la historia de lo que pasó con el CISEN, pero de todas maneras, como explicó Zoe, ya teníamos información en el archivo y bueno, el archivo está abierto. Quiero decirles que no solamente con estos documentos del CISEN y de las DFS y de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales que tenemos de estos 90 años de historia, no solamente el archivo estaba cerrado a esa información por mucho, sino que estaba prácticamente cerrado a todos los investigadores. El Archivo General de la Nación estaba recibiendo 25 investigadores diarios, cuando en otras épocas, cuando yo estaba como investigador, habían 100, 150, 200 investigadores, habíamos diarios. Entonces, tenemos que cambiar esa visión, esa política de cerrar el acceso a la información, cerrar la memoria del país que nos pertenece a todos, abrirla, y en eso estamos comprometidos. Gracias. Muy bien, pues ya se abren los archivos con las consideraciones que se acaban de dar a conocer ahora.